a que lo lean, para no demorarnos mucho en el asunto. Contribución a parqueaderos, peajes urbanos. Ahí es donde está la enajenación o privatización de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, para que se hubiera discutido por fuera, repito, independientemente si se gana o se pierde, pero ahí hay una pequeña trampa. Bueno, el plan tiene un costo, tiene un valor, 89.5 billones de pesos, 89.5 billones de pesos, para los 4 años, de los cuales, para tener esa cifra, para desarrollar unas políticas, el gobierno acude, repito, a unas fuentes de financiación que nosotros las hemos denominado inciertas, porque dependen que se venda, dice el gobierno, que se venda sí o no la empresa de teléfonos de Bogotá para hacer tal cosa, para hacer colegios, para desarrollar infraestructuras culturales, jardines infantiles, etcétera, colegios. Entonces, por eso, esa es una fuente incierta de financiación del plan, porque voy a suponer, para el ejemplo concretico, voy a suponer, y ojalá así sea, más que una simple suposición, que el Consejo niegue la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. Entonces le van a decir al Consejo, además que para nosotros se está volviendo un chantaje, ¿no? Porque el gobierno, y una presión indebida, porque ante los medios de comunicación y el ciudadano del barrio pobre o del barrio rico dice, no, los concejales están locos. ¿Cómo así? Que no van a dejar hacer escuelas, que no van a dejar hacer vías, que no van a dejar hacer jardines, comedores. ¿Sí? Porque entonces mejor véndanla, pueden decir al público, porque además no tienen un contexto de lo que es hoy la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. De eso podríamos hablar también mucho tiempo con otros especialistas del tema. Ese tema no para mucho. Entonces, las fuentes son inciertas. Si no se aprueba el artículo que tiene que ver con el pago voluntario por libre circulación, entonces serán unos recursos que no va a tener el gobierno para mejorar, por ejemplo, malla vial. ¿Sí? Ellos calculan que por esa vía podrían ingresarle a la ciudad anualmente o en el cuatrienio 400.000 millones de pesos, porque saldrían a circular aproximadamente 160.000 vehículos que hoy no circulan por efecto de pico y placa. Fíjense cómo van las cosas. Entonces, ¿quiénes podrían circular? Pues por los que tienen aproximadamente 4 millones de pesos anuales, que les representarían aproximadamente 10.000 pesos diarios y podrían salir para no estar en el marco del pico y placa. Pues muchos los podrán pagar, por supuesto. ¿Sí? Estratos 5 y 6 lo pagan. Entonces, ¿qué es lo importante para el gobierno? Tener ese dinero. Y ahí sí se les olvidó que Bogotá es un caos en la movilidad, pero le quieren meter 160.000 vehículos más para que funcione mucho peor la movilidad en la ciudad. Y también se les olvidó, claro que este gobierno esa parte ya le olvidó, ¿sí?, la defensa de la política ambiental, porque va a haber más vehículos, más combustión, más contaminación, ¿sí?, del ambiente y del aire principalmente, generando problemas de salud. Miren que eso ahí se desencadenan unas problemáticas que a veces uno no las amplía en la discusión. No, va a haber un trancón, sí, tranquilo, trancón. Va a haber contaminación, no, contaminación,
hay que ponerlo en el escenario de la enfermedad. Entonces la atención en salud se va a encarecer, etc. Bueno, entonces por eso es que decimos que son cifras inciertas. Primero, en aproximadamente 27.7 billones de pesos. Por eso es que los tipos dicen, este es el plan de desarrollo que más plata va a dar para la educación. Eso no es cierto desde el punto de vista porcentual. Claro, si yo tenía un plan que me valía 61 billones de pesos para 4 años, ahí había un porcentaje de billones de pesos, por ejemplo, para la educación. Hoy es un plan que vale prácticamente 90 billones de pesos, pero desde los porcentajes es menor el recurso para la educación, hay un crecimiento vegetativo y nada más. Eso es como cuando pasa uno de un año a otro con el salario mínimo, ¿sí? Recibe uno 40.000 pesos más, pero cuando los vaya a invertir son menos, porque el costo de la vida está por encima de lo que usted recibió. Eso es, pero claro, como la gente no está en el detalle, oiga, de verdad, le están dando más plata a la educación, pero se puede hacer menos con esa plata. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, mirando lo que habíamos hecho acá, voy a pasar a unos temas para darle respuesta. En materia de calidad de la educación, en el sector de la educación, jornada única como la que nosotros hemos peleado y luchado en las condiciones que hablamos acá en la presentación, sencillamente eso tampoco va a suceder en este gobierno. No va a suceder, ahí no hay interés. Es decir, mantenemos una deuda desde la ley 115 de 1994 de 22 años con la población de menores recursos económicos que no tiene una mejor condición en el tiempo para aprender más y para hacer más, pero no de lo mismo. ¿Sí? Y nos reclaman a nosotros que la calidad de la educación no es la mejor, pero se les olvida que las condiciones del Estado no se las ofrecemos ni a los profesores, ni se las ofrecemos a los estudiantes y a los padres y a las madres de familia. Uno no puede comparar, para medir la calidad, en ese punto de la educación no puede comparar un colegio que trabaja todos los días 8 horas, con alimentación servida a la mesa, con una institución educativa que trabaja 5 o 6 horas sin alimentación y solamente con un refrigerio que ya tenemos que pasar. Ya hay que pasar del refrigerio, que fue una buena política porque no existía, pasar ahora, como nosotros lo proponíamos, a la comida caliente, servida a la mesa, como debe ser, pero eso no lo van a hacer ahora. Ya ahorita miramos eso. En materia de alimentación escolar, también está supeditada su continuidad a que se aprueben sí o no las vigencias futuras que en un proyecto de acuerdo el gobierno debiera de presentarle a la ciudad, pero que está también incluido en el plan distrital de desarrollo, cosa que no debiera suceder. En materia de construcciones escolares, los recursos también son inciertos porque dependen, según el gobierno, de la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. Es decir, si uno va y habla con un padre de familia y si no le explica en detalle los asuntos, dice, no, pues que vengan de esa empresa. Yo al final sigo con Claro, sigo contigo, sigo con Movistar, con lo que sea. Pero mi niño debe tener una construcción escolar. Y eso está bien que lo lee, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que nosotros, si también se deja, si se vende la empresa, para muchas familias, los costos en materia de telecomunicaciones también se elevan. Y ahí hay unas tablas y hay unos estudios que por internet se los vamos a dar a conocer para no estar solamente en ese detalle. En materia del preescolar, claramente
desmonte del preescolar de 3 grados al quitar de ese nivel el prejardín desde la política educativa. Es decir, es claro que el gobierno, lo dijo en cabeza de la secretaria en un debate, o más en la presentación del sector de la educación, ellos no están interesados en llegar al preescolar de 3 grados. Es decir, el preescolar de 3 grados para la gente de buenos recursos económicos, para la gente de élite que puede llevar a sus jóvenes, a sus niños, a buenos establecimientos educativos, porque yo no voy a ponerme a discutir que toda la educación privada es mala, no señores, hay colegios buenísimos, como hay colegios buenísimos de la educación pública, ¿sí? Entonces, preescolar de 3 grados, de ese que también tenemos una deuda de 22 años, que no se ha podido cumplir, entonces la van a ir desapareciendo porque van a volver a la responsabilidad a que esos niños y a esas niñas sean asumidos de nuevo por la Secretaría de Integración Social. Allá se desarrolla una política pública, también importante, yo no voy a desconocer eso tampoco, pero desde la política educativa lo debe hacer la Secretaría de Educación, con sus profesores, con sus infraestructuras adecuadas para esas edades y para que las desigualdades que se dan desde la niñez efectivamente sí se empiecen a disminuir. Si no hay educación en iguales condiciones para la niñez colombiana, las desigualdades van a permanecer hasta que fallezca ese adulto mayor, en edad adulta mayor, así de concreto, como persona mayor. Entonces, esa es una muy mala noticia para los que hemos venido defendiendo la educación pública y principalmente la política de educación. Es bastante regresiva. En materia de educación superior, el compromiso del gobierno fue 35.000 cupos, si no estoy mal en el programa del gobierno. ¿Cómo los van a implementar? Claro, este año no, sería a partir del próximo año. Si lo cumplen, 15.000 cupos con el SENA. Pues el SENA ha prestado también una función para unos sectores poblacionales de la capital de la República. También, yo no voy a descalificarlo de baja. Pero se prioriza el SENA dependiendo de que el SENA garantice mínimo 3 nuevas infraestructuras para garantizar esta cobertura. O sea, están dependiendo de, y ustedes recuerdan, en nuestra campaña, nosotros tenemos un proyecto de acuerdo, pues que si esto es lo que quieren hacer en política de educación superior, pues no nos lo van a avalar. Si tenemos 60 megacolegios bien construidos en Bogotá, ¿por qué no los utilizamos en la noche? Ahí están los colegios. ¿Y dónde están esos colegios? Principalmente en los barrios más pobres de la ciudad. Todo ese cordón de San Cristóbal pasando por Urbe, Ciudad Bolívar, todo el occidente llegando a Suba y un poquito de Usaquén. Allá es donde están los colegios denominados megacolegios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Teniendo una infraestructura que no tiene costo adicional ninguno, ¿por qué no los utilizamos? Sencillamente porque ellos son amantes de los negocios, ¿sí? Entonces es mejor hacer otra infraestructura a ver cómo voy yo, ¿no? Es así de concreto. Y ahorita cuando lleguemos a lo de la movilidad se van a dar cuenta que cosas que venían en camino las han hecho de lado, porque era del otro gobierno, independientemente si tenía estudios, diseños, licitaciones en camino, todo eso, no, eso no sirve, vámonos para otro lado, iniciamos procesos, y hay demoras, etc. Otros 8.000 cupos
se garantizarían, garantizarían con programas de la Universidad Distrital, con dos características: 4.000 o el 50%, 45% o 55%, presencial, y el restante, Universidad Distrital virtual. Esa es la propuesta que están haciendo. Y los 12.000 restantes todavía no saben cómo los van a ofrecer. Es tanto que cuando se inició la discusión empezaron a hablar de que iban únicamente a ofrecer 25.000 cupos, ¿no? Y entonces se hizo debate en el Consejo y los medios empezaron a decir: pero ¿cómo así? Si usted se comprometió a hacer 35.000. No, entonces listo, tachamos esos 35.000, pero no saben dónde ni cómo los van a garantizar los restantes. Unas consideraciones económicas del plan en materia de la financiación del plan y desarrollo económico. Entonces ya les había dicho, 85 billones de pesos son los proyectados, 27.7 billones son recursos inciertos, representados principalmente en tres rubros: nuevas fuentes de financiación, 3.1 billones, gestión de activos, 6.5 billones, cupo de endeudamiento, 5.1 billón, y alianzas públicos-privadas, 13 billones de pesos. Y incluso, que es lo que ellos más defienden, las alianzas público-privadas también son inciertas, ¿sí? También son inciertas. Eso tiene un procedimiento. Hace unos días vino el director, se debe llamar director de la ANI, de la Alianza Nacional de Infraestructura. Me pareció hasta un tipo muy sincero. Dijo: no, es que para tener ya prácticamente en desarrollo una APP se demora 2 años. 2 años. Entonces, por eso también son recursos inciertos. El gasto público social, que representa un 46.8%, se verá afectado en salud, educación, recreación y deporte. Bueno, la privatización de la empresa de teléfonos de Bogotá. Y no se piensa en una ciudad para el desarrollo económico, en una ciudad productiva las 24 horas. En el sector de la salud, no hay acciones, digamos, fuertes para fortalecer la política pública. Todo lo contrario. Este gobierno llegó, digamos, con unas velocidades espectaculares, con proyectos de acuerdo. Muchos de ellos ya fueron aprobados en el Consejo de Bogotá, y yo creo que la ciudad ni se dio cuenta. Aprobaron una reforma administrativa a la Secretaría de Salud. Lo que estaba de manera individualizada para la atención en la red hospitalaria pública de Bogotá, ¿sí?, pasó a una estructuración de 4 subredes con unos gerentes, ¿sí?, de esas subredes, y con unos directores de los que hoy son los hospitales de la capital de la República, con unos efectos de atención y de unos efectos laborales y profesionales a los que puedan seguir de pronto laborando en esa red modificada, con todos unos efectos que se han empezado a verificar. La atención en urgencias cada vez es mucho más grave, ¿sí? El servicio de las ambulancias, porque una persona se puede morir todos los días si no llega a la ambulancia, fue la respuesta que dio irresponsable e irrespetuosamente el secretario de Salud, cuando han fallecido por demoras en el servicio de las ambulancias ya bastantes personas en lo que va corrido de este año, o por ese defecto, ¿sí?, por una desatención en ese efecto. También la construcción de hospitales depende de alianzas público-privadas. Uno tiene que preguntarse: ¿y cómo reingresa
ese dinero a quien hace la alianza público-privada, a quien la desarrolla. Porque el gobierno dice, no, es que eso no tiene ningún costo para la ciudadanía. Ustedes han escuchado ese mensaje, hombre, nadie va a ponerse a gastar 15.000 millones de pesos, 20.000, 50.000, 100.000, 850.000 millones de pesos, 1 millón de pesos, que eso es mucho dinero, y que no le retorne, ¿no? Eso le retorna. ¿Y por qué vía le retorne? Pues por la vía de las cargas impositivas que tenemos que pagar todos los ciudadanos de Bogotá en el tiempo, bien sea en 15 años, en 20 años, en 30 años. ¿Sí? Pero ¿cómo sería la afectación en esa red hospitalaria, por ejemplo? Si por la vía de las APP construyen, pues ellos quedan con el dominio de la prestación de algunos servicios durante 30 años, por decir algo. La alimentación de los pacientes, ¿sí? Entonces se la cargan a esa entidad que construyó y durante 30 años lo explotan y ahí recuperan el dinero. O a través de los medicamentos, porque es distinto el retorno de una APP para una vía que está el peaje, ¿sí? Está el peaje. Y entonces se lo dan a explotación por 20, 30, 40 años según la inversión que haya hecho esa empresa, pero para la salud es distinto, porque cómo explotan las paredes. No van a cobrar peaje cuando uno pasa la reja, pues no, pues por los servicios. Pueden volverse los contratistas de los profesionales de la salud. Entonces ahí van recuperando durante un tiempo y los servicios se van encareciendo. Ese es el retorno. Entonces no es cierto que no, eso tranquilo. Ciudadanía bogotana, con ustedes no es, ustedes nunca van a pagar nada, no, siempre lo vamos a pagar todo, eso es carrera. Para eso son los tributos. Y una ciudad para funcionar necesita tributar. Eso no vamos a decir que ahora no vamos a tributar, pues no funcionaría la ciudad. Pero hay que mirar qué se puede tributar, qué no se puede tributar, qué se podría hacer por alianzas público-privadas y qué no se puede hacer por alianzas público-privadas. El sector de la mujer no se mejora en sus recursos, todo lo contrario, se disminuyen un poco, no hay interés en esa defensa. Y mire iba a decir una mala palabra, mire la embarrada que cometió el secretario de gobierno, el mismo alcalde mayor de Bogotá, frente a ese hecho lamentable de hace 2 años de Rosa Pira Celes. Y estos cables tienen que venir a decir que fue culpa de la mujer, pues, porque iba con minifalda o estaba tomándose un trago. ¿Sí? No, así no es la vida, de verdad, es un irrespeto para esa familia, y más cuando este fue un hecho que generó incluso en el Congreso de la República la creación de una ley. ¿Ah? La creación de una ley. O sea, no era un tema desconocido. Eso que le pase por allá a alguien que no vive en el planeta Tierra, ¿no? Seguro, pero a un secretario del gobierno. Bueno, pero ellos tienen el poder y mangonean. Se le hizo debate y todo ese asunto, pero eso para ellos no es nada interesante. Las actividades culturales. Ha venido reclamando la Orquesta Filarmónica de Bogotá consolidarse, porque ha prestado, yo creo que la cultura de los años anteriores, o las actividades culturales de distintas modalidades artísticas de Bogotá, se implementó en el gobierno pasado con bastante intensidad, los clanes, la Orquesta Filarmónica al barrio, a los establecimientos educativos, etcétera. Fue muy importante, se hizo muy visible. No era solamente la orquesta ya de cámara, nada más, no, ya se volvió un poco más para la ciudadanía. Eso es muy importante. El gobierno anterior dejó avanzado, ¿sí?, incluso por la vía de una APP, la construcción de un centro cultural y de formación de la Escuela Filarmónica de Bogotá, allí por el sector del Campín, ahí donde se cuadran, donde se instalan, más que cuadrar, donde se instalan los circos, las carpas de los circos. Ahí esa era la propuesta, y estos dijeron que nada.
Y bueno, y siguen diciendo que nada, porque así lo volvieron a manifestar cuando presentaron hace muy pocos días el sector de la cultura. Sector de la cultura. La Cinemateca también la quieren desvanecer. Había un proyecto bastante avanzado para una gran cinemateca de la ciudad, ¿sí? De la ciudad. Las ciudades desarrolladas tienen esos sitios espectaculares. Lo mismo los sitios de las filarmónicas o de las bandas sinfónicas, etc. Entonces se desmonta prácticamente esa idea del fortalecimiento de la Orquesta Filarmónica Bogotá y se desmonta también la idea fuerte de la Cinemateca Distrital. Pero no sabemos qué puede pasar con los 21 centros locales de artes para la niñez y la juventud, los clanes, los centros orquestales, que habían 7 funcionando, 4 o 3 están paralizados, dicen que los van a mantener, y las casas de pensamiento intercultural, que también creo que había 9 en la capital de la República. En materia de un tema más allá o equidistante a lo de la primera infancia, también hablan de construir un número determinado, entiendo que 13 jardines infantiles con sus equipamientos, etcétera, en la idea de atender en lo que nosotros habíamos logrado en los gobiernos anteriores, desde la edad de los 0 años hasta los 2 años, antes de los 3, y esa situación también es incierta, está dependiendo de la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. Sobre políticas sociales, toda esa política a las personas mayores, y hay una reclamación muy fuerte, no solamente para garantizar la atención al adulto mayor como tal en razón de su edad, o atender de manera individual a las personas con discapacidad, con sus distintas problemáticas, sino también a sus familias, ¿sí? Porque dependiendo de la gravedad, digo yo, sí, se puede decir así, o del grado de incapacidad, ¿sí? O de discapacidad, entonces hay familias enteras que tienen que dedicarse a una persona, ¿sí? Y otras tienen que acudir al cuidador o a la cuidadora, y no hay una política, digamos, que les dé un aliento a esas familias de Bogotá. Lo mismo pasa también con adultos mayores, con personas adultas. Hay personas adultas que requieren la compañía. Entonces, en materia de educación, de salud, de empleo, hay personas con discapacidad que tienen unos niveles profesionales más altos que muchas personas que supuestamente no tenemos ningún tipo de discapacidad. Tienen formación profesional y no tienen una ubicación laboral. Nosotros le hemos dicho, desde los empleos públicos, ¿sí?, debiera de existir un porcentaje para esas poblaciones. Pero eso se desconoce por parte de este gobierno, y más cuando dicen vamos a atender X número de personas y desconocen lo que se hizo en los años anteriores. Entonces, presentar un número suelto sin una línea de base anterior, entonces eso se vuelve novedoso. Pueden decir, no, vamos a atender 2.000 personas discapacitadas, pero resulta, entonces, buen número, ¿no? Pero resulta que el año anterior se atendían 1.900. Entonces, ¿cuánto era el mejoramiento? 100 personas. Así lo están presentando ellos. Y como esos números a veces todos no los manejamos, uy, qué berraquera, eso no sucedía. Y resulta que eso sí ha venido sucediendo. El medio ambiente. En el plan como tal no aparece que se vaya a construir sobre la reserva Vandejana, pero es que yo estoy convencido que ahí hay una trampa. Porque el secretario de Ambiente dice, no, pues ahí no está, porque esa no es ni responsabilidad del Consejo, ni es responsabilidad de la alcaldía, sino eso es responsabilidad del Ministerio de Ambiente y de la CAR, ¿sí? Y yo estoy ya casi seguro, y no sé si Oscar ya no he firmado, le he dicho que hagamos un derecho de petición a la CAR
si la Alcaldía Mayor de Bogotá solicitó un cambio, digamos, de uso del suelo, o solicitó que se haga una modificación a la resolución que determinó que ese polígono en el norte de la capital de la República, que garantiza una conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá, ¿sí?, han solicitado que haya una modificación a esa resolución de la Cámara. ¿Sí? Estamos en eso, porque claro, si ustedes miran el plan no dice se construirán 80.000 viviendas allá. No, eso no lo está diciendo. Pero nosotros estamos convencidos que en unas propuestas que llaman Bogotá Río, que es desarrollar unos proyectos de construcción en el margen oriental del río Bogotá, sin sanearse, oído, mínimo sin sanearse. Yo reconozco que la CAR ha venido haciendo una ampliación para el cauce del río, sí, pero no hay saneamiento. Entonces vamos a construir viviendas a los pobres, al borde del río, para garantizarse por vía de la contaminación enfermedades. Ese es un proyecto. Y el otro proyecto es lo que llaman Ciudad Paz, y Ciudad Paz es allá. Es en el sector donde está hoy la reserva Bandeja. Hay propuestas que no han querido atender. Ellos no tienen sino la mirada para allá, y para el occidente y para el norte en ese territorio. No se sabe efectivamente cuál va a ser la política de garantizar un ambiente sano, si se mantiene o no la libre competencia para la recuperación o el reciclaje o el tratamiento de los residuos sólidos en la capital de la República. No está claro todavía desde el gobierno si se va a mantener Agua de Bogotá, que viene haciendo la tarea de aseo en la ciudad. No está claro, o yo diría que eso sí está más claro que lo anterior, es que teniendo una vida útil el relleno Doña Juana de aproximadamente 5 años de vida, que viene desde el gobierno de Peñalosa. Miren cómo van las cosas. Eso también se implementó a partir del primer gobierno de Peñalosa, con todos unos efectos ambientales, de saneamiento, de salud pública, principalmente para habitantes de 2 localidades, Ciudad Bolívar y de Usme. Pero ellos sí pueden estar pensando en desarrollar un nuevo relleno Doña Juana en alguno de los sectores del entorno de la capital de la República, porque no están en la idea de generar unas propuestas alternativas, ¿sí?, alternativas como la utilización de los residuos sólidos para generar procesos, por ejemplo, de energía eléctrica en la capital de la República. Bueno, vamos a hablar un poco de la movilidad. Ahí hay un debate. Yo podría, en el proyecto inicial que presentaron al Consejo Territorial de Planeación, en el proyecto que llegó al Consejo de Bogotá, no se hablaba del metro. Con todos estos debates que se han hecho en la ciudad y que se han hecho en el Consejo de Bogotá, ya en la propuesta de los ponentes ya viene la expresión del metro de la ciudad de Bogotá. Pero todos sabemos que se deja de lado los estudios, los diseños, la ingeniería conceptual, la ingeniería básica. Se estaba dependiendo de un COMPES nacional para ponerlo en licitación. Eso era lo que faltaba. Los recursos que estaban destinados, sumados los del distrito y sumados los de la nación, que eran un poco más de 13,5 billones de pesos,
son los mismos que están comprometidos para este periodo de este gobierno, ¿sí? Para que también lo tengan claro. Y con ese dinero que fue tan criticado por mucha gente, se tenía proyectada una línea subterránea mucho más robusta, mucho más extensa, con 27 estaciones entre el Portal de las Américas, abajo del Portal de las Américas, hasta la 127. Y hoy, con los mismos recursos, se hará una obra mucho menor que partiría del mismo sector, un metro elevado. Primero dijeron que llegaba hasta la sexta con Caracas, a ese sector. Luego ya han dicho que desde el Portal de las Américas sube hasta ese lugar que les acabo de mencionar, el de la sexta con Caracas, y termina, dicen, en la 26 con Caracas. Es decir, un metro que termina en el centro de la ciudad de Bogotá. Eso no pasa sino aquí, pero bueno, eso es lo que ellos tienen proyectado. Con el mismo recurso, cambiándose todos los estudios realizados, es decir, echan al cesto de la basura todos unos estudios que duraron más de año y medio, con personas y organizaciones y empresas competentes a nivel mundial para ese tema, que tuvo un costo aproximadamente de 130.000 millones de pesos, constituyéndose eso en un detrimento patrimonial, pero como es el gobierno del doctor Peñalosa, ni la Contraloría Nacional, ni la Procuraduría, ni la Contraloría Distrital aparecen a decir absolutamente nada. Entonces es una plata que está ahí perdida si no se respeta lo que se había estudiado en los años anteriores. Afortunadamente hoy me encontré por ahí con la noticia que efectivamente sí van a hacer el cable en Ciudad Bolívar, porque ese ya está listo, ese ya está licitado, ¿verdad? Y lo querían también detener a pesar de eso. Entonces ya dijeron que por ahí en junio, julio empieza la construcción del cable aéreo para ponerlo a funcionar al inicio del 2018. Lo de la malla vial, bueno, también quedó en licitación colgada el 31 de diciembre del año pasado, pero quedó colgada la licitación para la troncal de Transmilenio por la Boyacá. ¿Eso qué significa? Pues que tenía estudios y diseños, todo quedó listo. Y el 8 de enero de este año, en una resolución del IRU, cancelaron esa licitación. Porque ellos han dicho que en unos nuevos estudios que han hecho ellos, tienen unas prioridades en materia de troncales. Primero, la carrera séptima, troncal de Transmilenio, eso es la prioridad de ellos. Luego, la avenida 68. Tercero, la ciudad de Cali. Y cuarto sería la Boyacá, siempre y cuando haya una APP. Allí en esos estudios de la troncal de la Boyacá también hubo gasto, hubo inversión de más de 10.000 o 15.000 millones de pesos. También otro dinero que entra en remojo. El otro punto es el de la malla vial, ya lo dije. ¿Sí? Tenemos nosotros no se les olvide que había dicho hace un momento que la malla vial de los barrios debiera de ser prioritaria también. Prioritaria también. Es decir, hay que atender a las familias de menores recursos económicos. Yo diría, si hay que detener la construcción de una troncal de Transmilenio, porque al final el impacto en el ambiente sigue siendo fuerte negativamente, porque el gobierno de Peñalosa no está muy interesado, ¿sí?, en los trenes, en las líneas verdes, ni trenes de cercanías que lo piden
a toda voz el departamento de Cundinamarca, donde el distrito no tiene que hacer ninguna inversión. Pero Peñalosa se opone porque él quiere sus buses rojas, porque él es el vendedor más importante de los Volvo en el mundo. Esa es la razón. Esa es la razón principal de ese tema. Andenes. No hay claridad si van a seguir desarrollando la construcción de andenes. Yo creo que eso es muy importante para la ciudadanía. Y en los barrios también de menores recursos económicos, andenes no hay. Y donde hay, pues están en una total, pues están en mal estado. Es decir, un ciudadano, un niño, un adulto, una persona con discapacidad no puede andar por los andenes de los barrios, tiene que irse por la mitad de la vía. Esa política de andenes también. Lo de movilidad, lo de la tarifa diferencial en el sistema integrado de transporte público, prácticamente la derogan. No se ha empezado a desarrollar y en el último artículo del Plan Distrital de Desarrollo, donde dice vigencias y derogatorias, dice derógase el acuerdo 615 del año 2015. Fíjense, esa es la política social de este gobierno. Cuando íbamos a beneficiar con un 30% menos en la tarifa de nuestros estudiantes de los colegios de secundaria, técnica, tecnológica y universitaria de la capital de la República y los estratos 1, 2 y 3, un acuerdo de mi iniciativa. El sector de hábitat, ahí es donde se desarrolla toda esa discusión de cuál es el modelo de ciudad que requerimos, si es una ciudad densa o es una ciudad expandida. Entonces ellos defienden esa ciudad expandida para irnos allá al territorio del norte, donde hay árboles, donde hay vegetación, donde hay más aire puro, y llenarla de edificaciones. Ahora, de lo que estoy yo seguro es que por el área de la Reserva Van der Hamen no se irá a hacer vivienda de interés social y mucho menos vivienda de interés prioritario, porque si se le cambia la característica al suelo, pasar de suelo rural a suelo urbano, se eleva el costo del metro cuadrado y no podrán vivir sino los que tienen el dinero y los constructores que viven en ese entorno de la Reserva Van der Hamen, que son los que la defienden, porque además fueron los financiadores de la campaña del doctor Peñalosa. Una política, cómo ayudar a las familias que hoy se encuentran en zonas de alto riesgo, en zonas de inundación, en zonas de derrumbes, etcétera. Aproximadamente, según un censo que tiene la Secretaría de Hábitat, en esa condición en Bogotá hay 8.233 familias y solamente van a reasentar, según el Plan Distrital de Desarrollo, 280 familias. Las demás que esperen una época de inundación y hasta luego, vida mía, o que esperen un sector de remoción en masa y hasta luego los otros. Eso no puede ser una política de protección a la vida, incluso es a la vida, no es que se caiga una vivienda, porque en la vivienda hay personas, no hay gente que merece tener muchas condiciones. Ya había hablado del servicio público de aseo, las poblaciones vulnerables y con discapacidad no son atendidas en el Plan Distrital de Desarrollo. Muy pocos son mencionados los adultos mayores y las personas con discapacidad, pero poquísimo. Vamos nosotros, pues en estos días de debate de mañana y del lunes, a ver qué podemos incluir, pero yo les cuento, de eso nosotros estamos en la absoluta minoría en el Consejo Bogotá. Es decir, nos dejan hablar porque nosotros nos emberracamos,
si no, nos apagarían siempre el micrófono. Pero ellos ya tienen absolutamente claro que tienen una mayoría aplastante, que cuando quieran piden suficiente ilustración y votan a pupitrazo y hasta luego toda una política que nosotros veníamos construyendo con errores, probablemente, que no lo logramos todo, pero ya hay gente que votó por Peñalosa y empieza a arrepentirse. Y yo eso sí no lo voy a perdonar, pero bueno, pero hay que seguir trabajando también por ellos, ¿no? Pero esa es la verdad. Y lo otro es la política de empleo, la política laboral, es decir, se desvertebra alguna solidez que existía. Aunque yo les quiero decir algo, que estos días también uno como que tiene momentos como de ira y de intenso dolor cuando uno siente que cogen esa aplanadora y uno queda como viendo un chispero, ¿no? Dice, ¿yo qué hago aquí? Pues ponerse uno berraco, ¿eso para qué? Eso es insuficiente. Pero yo sí he hecho unas reflexiones. Yo creo que si hay un error que nos podemos nosotros achacar a nosotros, es que no fuimos capaces en los 12 años de garantizar la estabilización laboral de muchos trabajadores de Bogotá. Así hubieran quedado menos. Porque esa política de la tercerización nosotros no la derrotamos, sobre todo en la red hospitalaria pública de la ciudad de Bogotá. Nosotros no la derrotamos. O sea, no hubo una decisión política y una decisión económica para haber hecho un concurso para 30.000 personas en Bogotá, en todos los sectores. De pronto alguno quedaría berraco, pero que 30.000 quedarían felices. Y no estaríamos en esa lagarteadera maldita que uno ama. Eso es muy jodido. Pero ahora sí que va a ser peor. Ya empezaron a sacar gente de integración de la Secretaría de Educación, de la empresa de producto de alcantarillado, de las alcaldías locales, de los hospitales, etc. Y eso sin dolor. Y ellos de pronto estabilizan en un tiempo y de pronto ellos sí nos hacen el concurso y quedan todas esas personas agradecidas, disque de la política social de Peñalosa. Imagínense ese contrasentido que pudiera suceder. Y yo no podría decir, no, mejor que no hagan concurso, porque yo no me puedo poner y por el berraco. El que no lo hayamos hecho nosotros, no me conduce a mí a que si eso lo pueden hacer, pues lo hagan. Que les vaya bien, pero esa política laboral tiene aún más, con unos elementos de unas razones que de verdad molestan. Sacan 5.000, es decir, más que sacar, no continúan los contratos de las órdenes de prestación de servicios. Cualquiera dice, pues el gobierno tiene discrecionalidad para renovarle o no el contrato, ¿sí? Elemental, y lo justifica por necesidades o sencillamente por discrecionalidad, no lo necesita. Pero es que eso no es lo que están haciendo. Lo sacan, le renuevan a un grupo, incluyen a otros y a los otros que supuestamente vienen para él, al servicio de este nuevo gobierno, le colocan mejores condiciones laborales. Es decir, con el mismo dinero que se tenía presupuestado para darle empleo a 11.000, por dar un ejemplo, le dan a 7.000, a 7.500, pero mejor pago si quedan 3.000 por fuera. Quedan 3.000 por fuera. Entonces, eso es desafortunado, pero esa es la realidad. Por eso se pone al orden del día. Frente a este panorama, ha habido una respuesta de alguna manera organizada de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Pues tienen su organización sindical fuerte, hacen presencia todos los días en el Consejo de Bogotá. Unos días lo recibe bien la policía, otros días los molesta, pero ahí hemos estado pendientes. Pero yo creo que hay que consolidar una lucha
del Plan Distrital de Desarrollo. Ya. Hoy teníamos que sesionar en la comisión del plan. Hubo una recusación a uno de los ponentes, entonces hoy se tuvo que cambiar el orden del día para en plenaria decidir sobre la recusación. Y mañana continúa la comisión del plan. Ya ese es el primer escenario de aprobación. Porque si se niega, pues no hay plenaria para eso. Entonces el plan queda un día, cosa que no va a suceder en esta ocasión. Es decir, plan va a haber, malo, regular o bueno, pero va a haber plan. De hoy en 8 días yo creo que esa suerte ya está echada. Porque si hoy perdimos un día para eso, para ellos no es pérdida, pues lo recuperan mañana. Entonces mañana se presentan las ponencias y el lunes habrá una mínima discusión, lo que cada uno pueda decir, y a las 12 de la noche yo creo que el lunes ya estará votado en la comisión. No creería yo que ellos van a darse más tiempo. Si tienen las mayorías, ellos no están interesados en debatir, pero vamos a suponer que en un día más. Es decir, en 8 días eso ya está echado más tardar el pro desde mañana en 8 días. Hay plan de desarrollo. Entonces fíjense que es un plan bastante agresivo, y ahí termino, contra la política social, un plan bastante agresivo contra la naturaleza, contra la vida, y un plan supremamente privatizador.